que era la crisis económica de 1982, el surgimiento de protestas contra el régimen y la rearticulación del mundo político. Pero también tuvo incidencia importante el rol de la Iglesia Católica de organismo de defensa de los derechos humanos y de la comunidad internacional. Y eso es lo que vamos a ver a continuación para posteriormente continuar con las características de la transición o con el desarrollo de la misma. Bien, ¿qué podríamos hablar al respecto del punto que recién señalamos? Que otro de los factores que favoreció el inicio de un periodo de transición hacia la democracia fue el creciente papel de diversos actores de la sociedad que ejercieron presión sobre el gobierno de Pinochet y comenzaron a buscar otras formas de movilización y expresión del descontento general. Ya desde los primeros años del régimen militar y bajo la figura del cardenal Raúl Silva Enríquez, la Iglesia Católica ha demostrado su oposición a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen y contribuido a la creación de organizaciones que ayudaban a las víctimas de estos crímenes. A partir de 1983, su máximo representante en Chile pasó a ser el nuevo arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y su acción ya no se limitó tan solo a la lucha por los derechos humanos, sino que comenzó a ejercer un rol de mediador entre el gobierno y la oposición. Es así como, además de colaborar y participar en los diálogos entre el ministro Jarpa y la Alianza Democrática, a mediados de 1985 el arzobispo Fresno condujo a la suscripción del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, un documento aprobado por amplios sectores políticos y en el que se proponía una serie de medidas para asegurar la evolución hacia un retorno a la democracia pacífica. Parte de su contenido se reproduce en el siguiente fragmento. Dice Acuerdo Nacional para la Transición. ¿Qué decía ese acuerdo? Los valores democráticos deben regir nuestra convivencia y para que ellos se alcancen se requiere una entrega ordenada del poder político a autoridades revestidas de plena e indiscutible legalidad democrática. Un marco político, económico, social que garantice tanto la gobernabilidad del país como las condiciones básicas para el esfuerzo colectivo que los desafíos de hoy y del futuro plantean, y también el retorno de las Fuerzas Armadas a sus indispensables funciones permanentes, respetando plenamente sus valores, dignidad y requerimientos institucionales. ¿Ya? Bien, este Acuerdo Nacional para la Transición, auspiciado por la Iglesia Católica, convocó a masivos actos en su respaldo. El gobierno, no obstante, lo rechazó el acuerdo, e insistió en que los plazos para la transición a la democracia ya estaban agendados, así que había que esperar hasta fines de la década. Esta negativa para negociar radicalizó las posiciones y en septiembre de 1986 el Frente Patriótico Manuel Rodríguez llevó a cabo un atentado contra Pinochet, del cual el gobernante salió ileso. Frente a esta situación, el gobierno militar intensificó la represión, lo que desembocó en nueva violación de los derechos humanos y el consecuente quiebre con los organismos que luchaban por su defensa. Esta situación vivida al interior del país tenía profundas repercusiones también en el exterior, convirtiéndose en la presión de la comunidad internacional en uno de los principales factores que llevaban al término del régimen militar. Así, en 1983, durante una de sus homilías dominicales, el Papa Juan Pablo II hizo un llamado a buscar la paz en Chile y 4 años más tarde realizó una extensa visita por territorio, llegando a reunirse no solo con autoridades eclesiásticas y religiosas, sino que también con Pinochet y distintos dirigentes políticos. Parte de esa gira también estuvo dedicada a los jóvenes chilenos, con quienes el Papa se reunió en el encuentro con la juventud. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características del proceso de transición en sí mismo, el desarrollo del proceso de transición. Teacher, dígame. Antes de que hay gente en la sala de espera. Ah, sí. Ah, es que estoy aquí abajo de nuevo. Hay mucha gente. Ya. Teacher pregunta cuáles son las características de que vamos a ver las características del proceso de transición. Ya, gracias por avisar. Ya, bienvenidos todos. Disculpen por no haberlo aceptado antes. ¿Ya?
Buenos días. Hola, teacher. Hola, ¿qué tal? Hola, teacher. Hola. Me falta acá. Ya. Entonces, ahora vamos a ver las características del proceso de transición, ahora que ya terminamos de ver los factores o las causas que influyeron en su desarrollo. ¿Qué pasó? Cumpliendo con las disposiciones establecidas en los artículos transitorios de la Constitución de 1980, el 30 de agosto de 1988, Pinochet formalizó su candidatura única al plebiscito, en el que la población chilena decidiría si quería que continuara en el poder o no. La oposición de centro-izquierda convocó a inscribirse en los registros electorales para el día del plebiscito, votar no a la continuidad de Pinochet. Paralelamente y acogiéndose a la ley de partidos políticos que habían sido publicadas en 1987, un conjunto de agrupaciones opositoras legalizó su situación para asegurar el control del plebiscito. La primera colectividad que se legalizó fue el Partido Humanista, PH. Le siguieron la Democracia Cristiana, DC, y el Partido por la Democracia, PPD, entre otros. Los 15 partidos y movimientos que expresaron su intención de derrotar a Pinochet en su propia cancha, comillas, se unificaron y crearon en febrero de 1988 un referente más amplio, la Concertación de Partidos por la Democracia. El Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda no integraron la concertación. De hecho, en un principio los comunistas rechazaron participar en el plebiscito porque, en su opinión, eso legitimaba al régimen militar, aunque finalmente se sumaron al llamado de concurrir a las urnas. El contexto nacional que se vivía en este periodo ha sido analizado por el historiador Christian Gasmury de la siguiente forma, que dice el historiador sobre el contexto, lo que se vivía en la época en que se dio el plebiscito. Dice así: 1988 en contexto. Las circunstancias del plebiscito de 1988 eran muy diferentes a la del plebiscito que aprobó la Constitución de 1980. El Chile de 1980 estaba en pleno boom económico y el recuerdo de la anarquía de 1972-1973 estaba aún fresco. No había ocurrido todo el desplome de la economía de 1982, no se habían producido las protestas y la opinión pública tenía mucho menos conocimiento de las violaciones masivas a los derechos humanos que el año 1988. Ahora existía una limitada prensa de oposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contexto, las circunstancias externas que rodeaban al plebiscito de 1980 eran muy distintas a la de 1988. Había mucha más información dentro de la población, había pasado entre medio la crisis de 1982 y más encima el tema de estas 22 protestas, 22 jornadas de protesta entre medio. O sea, el contexto era muy distinto tanto para el régimen como para la oposición que se presentaba en el plebiscito. Ahora vamos a ver cómo se desarrolló el famoso plebiscito de 1988. A fines de 1986, luego de más de 3 años de protestas, la idea de que las manifestaciones por sí solas serían capaces de acabar con el régimen militar se había debilitado, se había diluido. Los sectores de la oposición que apostaban por el diálogo comenzaron a restarse de las movilizaciones, y ya no participaban más, y concentraron sus esfuerzos en derrotar políticamente al régimen en el plebiscito estipulado en la Constitución. Así, el 5 de octubre de 1988 se realizó una votación en la que se consultaba a la ciudadanía acerca de si Pinochet continuaba o no como máxima autoridad hasta 1997. Este proceso tuvo condiciones que los anteriores referendos organizados por el gobierno militar no contemplaron, como la creación de un registro electoral, un tribunal calificador de elecciones y la existencia de un espacio gratuito de propaganda electoral televisiva, repartidas entre las opciones sí y no. Una campaña bien especial de propaganda en ambos sectores, ¿ya? Propaganda política, en la franja electoral. Además,
se autorizó la supervisión de más de 1000 observadores extranjeros, a fin de velar por la transparencia del proceso. En ambos casos, se contemplaba la convocatoria de elecciones para reinaugurar el Congreso Nacional. Finalmente triunfó lo que pasó después del plebiscito, triunfó el no, con un 55,99% de los votos contra el 44,1% obtenido por el sí. A partir de entonces, los partidos políticos de la oposición y la derecha se prepararon para la elección presidencial y parlamentaria del año siguiente. De esta forma, la derrota del régimen militar en el plebiscito dio inicio al periodo de transición a la democracia, en el que las nuevas autoridades respetaron y mantuvieron tanto el modelo económico como la institucionalidad política propuesta en la Constitución de 1980. O sea, el modelo, la forma de la economía y la forma en que se manejaba el gobierno se mantuvo después de una vez en el pasado gobierno militar e instaurado los regímenes democráticos. Pero también introducieron importantes modificaciones, o sea, se mantuvo ciertas cosas, hubo continuidad de cambio, se mantuvieron ciertas cosas, pero otras cosas cambiaron, ¿ya? Bien, vamos a ver un poco más en una sección que se llama Para saber más, sobre las circunscripciones electorales que se crearon a partir de ese momento, después de que una vez que no había que prepararse para elecciones de 1989, que eran elecciones presidencial y parlamentarias. Entonces, en las elecciones parlamentarias hubo una especial reconfiguración territorial en preparación para la llegada de las elecciones parlamentarias. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice así: dado que los registros electorales habían sido destruidos, antes del plebiscito de 1988 se constituyeron nuevas circunscripciones para distribuir a los electores, rediseñadas varias veces, especialmente en lo relativo a los distritos y número de escaños asignados a cada región. Finalmente se optó por establecer 60 distritos a los que les correspondía la elección de 2 diputados cada uno, dando un total de 120. Además, se estableció la elección de 2 senadores por región, aunque en las más pobladas esta cantidad se amplió al dividirlas en 2 distritos, generando así 19 circunscripciones senatoriales que elegían en total a 38 senadores. Sin embargo, para la elección parlamentaria de 1989 no se consiguió construir un mapa electoral que respetara la igualdad de representación, pues el número de habitantes por cada circunscripción electoral variaba enormemente, contándose escasos electores en las regiones extremas y distritos densamente poblados en la metropolitana. Esto implicaba que los diputados y senadores obtenían sus cargos de representación popular con una gran desigualdad en número de votos. Por ejemplo, menos de 80.000 habitantes en el distrito 59, que abarcaba toda la circunscripción de Aysén, elegían a un diputado, mientras que más de 300.000 personas en el distrito 29, correspondiente a las comunas de La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, elegían a 2. A esta desigualdad del peso real de cada voto se sumaban los 9 senadores designados. Entonces, había gente que reclamaba que hay una cierta distorsión en el tema de las circunscripciones electorales, porque había circunscripciones electorales que con menos gente elegían a más diputados o senadores, que circunscripciones electorales que con más gente elegían lo mismo, pues. ¿Ya? Lo mismo, uno más, pero tenían mucha más población. Entonces deberían haber elegido más, según algunas personas que criticaban el sistema. Bueno, y a esa crítica se sumaba la existencia de 9 senadores designados que habían en ese tiempo, es decir, que los designaba el presidente. Ya. Otra de las características de la transición a la democracia fueron las tensiones cívico-militares y la búsqueda de consenso. Bueno, ¿qué pasó? Ante el temor de que el triunfo de la oposición en el plebiscito alterara la institucionalidad diseñada por el régimen de Pinochet, las autoridades militares aprobaron entre 1988 y 1989 las llamadas leyes de amarre, destinadas a limitar el poder del futuro gobierno y resguardar a las Fuerzas Armadas
ante una eventual, comillas, revancha de la ciudadanía. Entre ellas destacaron la inamovilidad de las máximas autoridades del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros, la permanencia en sus cargos de los funcionarios públicos designados por el régimen militar y el traspaso al sector privado de la mayor parte de las empresas y servicios públicos que aún pertenecían al Estado, entre otros. Además, las autoridades militares realizaron algunas reformas a la Constitución, que respondían a demandas mínimas planteadas por la oposición, así como también a la idea de proyectar una imagen de mayor apertura política a la ciudadanía. Estas reformas fueron sometidas a plebiscito en julio de 1989 y un 86% del electorado votó a favor de los cambios, votó a favor de los cambios que planteaba este plebiscito. Algunas de las transformaciones más importantes fueron las siguientes, las que vamos a pasar a detallar. Se estableció que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que se encuentran garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Así, las Fuerzas Armadas dejaban de ser los garantes de la institucionalidad. Se eliminó el artículo 8 que proscribía a los partidos marxistas, aunque se mantuvo la prohibición de las organizaciones totalitarias y violentistas. Es decir, en la práctica se permitió la existencia del Partido Comunista. ¿Qué quiere decir esa reforma? Dígame. ¿Se eliminó el 8 qué? El artículo 8 que proscribía, que prohibía a los partidos marxistas. Gracias. ¿Hay de qué? Otra de las reformas que se hicieron mediante este plebiscito de 1989 de julio fue que se derogaron algunas facultades presidenciales, como la de exiliar o encarcelar a quienes mostraran posturas contrarias al gobierno, y también la de disolver la Cámara de Diputados. Además, la composición original del Consejo de Seguridad Nacional, 4 miembros militares y 3 civiles, fue modificada al incluirse el Contralor General de la República. Tenemos Les decía entonces que la composición original del Consejo de Seguridad Nacional, 4 miembros militares y 3 civiles, fue modificada al incluirse el Contralor General de la República. Si bien se rechazó la propuesta de incluir al presidente de la Cámara de Diputados, se logró una paridad entre sus miembros civiles y militares. Es decir, 4 y 4. 4 civiles y 4 militares. Se aumentó la cantidad de senadores elegidos por votación popular, aunque continuaron existiendo senadores designados. Bueno, todas estas reformas pactadas entre el régimen militar y la oposición fueron consideradas por muchos actores del momento como un paso a la democracia, un paso hacia la democracia. Aunque muchos de los elementos autoritarios de la Constitución permanecían, como los senadores designados, que fueron llamados los enclaves autoritarios también, que son, por ejemplo, los senadores designados, la presencia de senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional y la presencia del sistema binominal. Entonces eso nos lleva a hablar del sistema binominal. ¿En qué consiste? Bueno, el binominal consistió en que cada distrito y circunscripción, que ya explicamos lo que eran anteriormente, elegía 2 cargos, los que se adjudicaban las primeras mayorías de las 2 listas más votadas. Solo en el caso de que una lista duplicara en votación a la segunda mayoría, esta alcanzaba los 2 escaños en disputa, fomentando la concentración del poder en las 2 principales coaliciones. Si bien algunos lo defendían señalando que daba estabilidad al sistema, en la práctica provocaba una importante falta de renovación y representatividad en el Congreso. Así, el sistema binominal rigió para las elecciones de diputados y senadores hasta el 27 de abril de 2015, cuando se promulgó la ley 20.840, que lo sustituyó por un sistema proporcional inclusivo. Ya bien. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? El sistema binominal. Ahora no estamos en la sala de clase, así que no puedo hacer... Yo creo que se lo expliqué cuando estuve en la sala de clase. Pero ahora no tengo pizarrita como para hacerlo, pero tratar de explicárselo con palabras. ¿Ya? Es todo lo posible. Entonces,
¿De qué se trata? Por ejemplo, existe una elección, se presentan 3 listas, ¿ya? Las 3 listas, una saca 40%, otra 30% y otra 20%. Salen las 2 primeras mayorías de las 2 listas más votadas, de las que sacaron 40 y 30. Pero vamos a colocar un caso. En la lista que sacó 40%, a ver si me sirve. Sí. La lista que salió 40%, los 2 diputados sacaron, uno sacó 21% y otro 19%, que es la primera lista. Y en la segunda lista, los 2 diputados que presentó sacaron 15% cada uno. ¿Quiénes salen electos? ¿La primera y segunda mayoría o el primero y tercero? Primero y tercero. Primero y tercero, ¿cierto? ¿Y por qué sale electo el tercero con 15 y sacó menos que el segundo con 19? Porque la suma es mayor. Muy bien, porque la suma de su lista daba 30% y la lista que tenía 40% no dobló. Tendría que haber sacado 60% para que hubiesen salido los 2. Entonces eso pasó muchas veces, que el segundo no salía y que salía el tercero. Por eso tuvo gente que empezó a reclamar que era poco representativo. Y teacher, eso se cambió, ¿cierto o no? Eso se cambió. No, sí. Ahí. Existió desde el año 89 hasta el año 2015. ¿Qué hay ahora? ¿No es algo normal? Un sistema proporcional inclusivo. Se hace, es como, no sé, una fórmula matemática, pero supongamos que de acuerdo a la votación, por ejemplo, pasa con esto mismo del 40, 30 y 20, se presentan 3 listas. Entonces quizá en una circunscripción que se eligen 6 diputados, la que obtuvo 40% quizá elige 3, la que obtuvo 30 elige 2 y la que obtuvo 20 elige 1. Por ahí. Ok. Ahí ahora. ¿Se entiende más o menos la diferencia? Ya las circunscripciones son más grandes. Hay circunscripciones que eligen hasta 8 diputados. Entonces, ¿cuál es la idea de este cambio? Que, por ejemplo, si hay una lista que obtiene, si pasa esto de las 3 listas, hay una lista que obtiene 10%, esa lista de 10% al menos obtenga un diputado. O sea que todas tienen que tener al menos uno, aunque no haya tenido muchos votos. Claro, esa es la idea. O sea, igual, con 3% es difícil que salga. Igual medio raro. Pero... Claro, pero igual lo obliga ya en listas, porque por ejemplo, si hubieran 4 listas, una que obtiene 40, otra que obtiene 30, otra que obtiene 20, 40, 30, 70%, otra 20 y una 10. Por ejemplo, si se eligen 6, capaz que la lista que obtuvo 10 no elija ninguno. O capaz que elija 1. Máximo. ¿Se entiende? Sí, ¿la lista se refiere a qué se refiere la lista? ¿A los partidos o qué? Como la agrupación, como la alianza de partidos. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Lo que hoy sería, por ejemplo, Chile Vamos, que es una alianza de partidos. El Frente Amplio es una alianza de partidos. Entiendo. Ya. Ahora vamos a las elecciones de 1989. Ya vemos que el plebiscito resultó vencedor la opción no, entonces después hubo elección. ¿Qué fue lo que pasó? El 14 de diciembre de 1989, la ciudadanía chilena volvió a las urnas para elegir democráticamente a sus representantes. Como candidatos a la presidencia, la disputa se centró en el postulante de centro-izquierda agrupada en la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Elwin, que es el candidato de la Concertación, demócrata cristiano de larga trayectoria política, y Hernán Vigi, ex ministro de Hacienda del régimen militar, consignado como uno de los responsables del crecimiento macroeconómico del país y representante de la Alianza de Derecha, Democracia y Progreso. Un tercer candidato a las elecciones fue el empresario Francisco Javier Errázuriz, representante de la Unión de Centro-Centro, ¿ya? Que era popularmente conocido como Fra en esa época.
Aylwin triunfó finalmente en las elecciones con el 55,2% de las preferencias y asumió como nuevo presidente de Chile el 11 de marzo de 1990. Esta elección presidencial demostró que el sistema político chileno había cambiado notoriamente. Las tres candidaturas estaban lejos de responder al viejo esquema de los 3 tercios, izquierda, centro y derecha, y ahora se ordenaban en torno a 2 polos, centro izquierda y derecha. Esto quedó claramente reflejado en las elecciones parlamentarias simultáneas a las de presidente. De 158 cupos parlamentarios, ¿ya?, que debían llenarse mediante elecciones, sin contar los 9 senadores designados, las 2 principales coaliciones se hicieron imagínense, de los 158 eligieron 155, quedando tan solo 3 asientos de diputados en manos de sectores externos a la concertación y a la derecha. Aquí también claramente se da la influencia del sistema binominal, ¿ya? Entonces, de los 158, 155 eran o de la concertación o de la derecha, prácticamente todos, ¿ya? Bien, ¿cuál fue el resultado de la elección presidencial? Patricio Aylwin, de la Concertación por la Democracia, obtuvo 3.850.571 votos, lo que representaba el 55,2%. Pues en segundo lugar, Hernán Vigi, del Pacto de Democracia y Progreso, obtuvo 2.052.000 votos, 2.052.116 votos, que corresponde al 29,4%, y finalmente Francisco Javier Errázuriz, de la Unión de Centro-Centro, obtuvo 1.077.172 votos, lo que representa el 15,4%. Bien, vamos a hacer un resumen ahora de todo y para dar después por finalizada la clase. Entonces, les decía que habíamos partido con que, viendo el último factor que influyó o causa de la transición a la democracia, que fue el rol de la Iglesia Católica de organismo de defensa de los derechos humanos y de la comunidad internacional. La Iglesia Católica tuvo un papel activo, ya sea denunciando crímenes que se habían cometido durante el régimen y después posteriormente tratando de hacer como mediador entre la oposición y el gobierno para que llegara a un acuerdo para que se produjera una transición a la democracia. En su rol de mediador fue mediador en el llamado Acuerdo Nacional para la Transición, que finalmente fracasó, ¿ya? Y dentro de ese proceso en que fracasa se produce la radicalización de algunas posturas contraria al régimen, lo que lleva a que se produzca el atentado a Pinochet, del cual resulta ileso Pinochet en el año 1983, que fue efectuado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. También, bueno, tras ese atentado se produjeron después una gran cantidad de violaciones de derechos humanos por parte del régimen, y eso provocó cierta presión de la comunidad internacional para que se cambiara para forzar al régimen a dimitir, ¿ya? Dentro de esa presión de la comunidad internacional también hubo un hecho destacado, que fue la llegada del Papa Juan Pablo II a Chile, ¿ya? Todos esos factores fueron contribuyendo a que finalmente la situación en Chile se fuera calmando un poco y todas las fuerzas, tanto de oposición como de gobierno, se fueran concentrando en dirigirse hacia las elecciones plebiscito de 1988. Bueno, ¿cuáles fueron las características del proceso de transición? Fue un contexto muy distinto al plebiscito de 1980, ya que se permitió la existencia de partidos políticos, se permitió la existencia de propaganda política y eso hizo que fuese un contexto distinto al plebiscito de 1980, muy distinto. Una vez que se llega al plebiscito de 1988, finalmente, después de una intensa campaña electoral a través de la televisión, de una franja electoral, se llega finalmente a los resultados, que todos sabemos fueron de un 55,99% a favor del hoyo y un 44% a favor del sí. Eso da pie a que se produzca la llamada transición a la democracia, porque se fijó para 1989 las elecciones presidenciales. Antes de llevar a cabo esas elecciones presidenciales, se hizo otro plebiscito el año 1989, en julio, donde se llevaron a cabo algunas reformas
para tratar de facilitar la transición hacia un régimen democrático. Y entre esas reformas están que se prohibía, o sea, se eliminó el artículo que prohibía a los partidos marxistas, por ejemplo. Se derogaron facultades presidenciales como la de exiliar o encarcelar a quienes mostraran postura que contraria al gobierno, entre otras cosas. Pero pese a esas reformas, otras cosas se mantuvieron, como que son los llamados enclaves autoritarios, como la existencia de senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional y el sistema binominal que acabo de explicar. Finalmente se llegó a las elecciones de 1989 y en esas elecciones resultó electo el candidato de la Constitución Partido por la Democracia, Patricio Elwin, ¿ya? Y una característica peculiar es que dentro del Congreso, que se eligió ese mismo año, bajo la lógica del sistema binominal, de los 158 diputados, 155 fueron representantes ya sea de la concertación o de la derecha. Bien, ¿hay alguna duda o consulta? No.